Hola, ¿cómo estás? Gracias por continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 16. El versículo 1 dice: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Como veremos en el versículo 4, el propósito de Pilato en azotar a Jesús es evitar la crucifixión. Quizás pueda generar simpatía por Jesús. Quizás pueda lograr que Jesús se vea tan miserable que su declaración de ser el rey de los judíos parezca ridícula. Quizás puedas convencer a los judíos que ese es el castigo suficiente para él. En Marcos 15:15, Mateo 27:26, relatan que Pilato mandó azotar a Jesús después de rendirse ante la multitud. En Lucas 23:22, Pilato ofrece azotar a Jesús primero y después soltarle, pero la multitud rehúsa su oferta. Los romanos tienen 3 niveles para los azotes, dependiendo de la gravedad de su ofensa. Los romanos solían guardar el tercer nivel, que es el más agresivo, para casos que tenían como sentencia la crucifixión, la muerte. Mientras que los otros niveles también eran brutales, el último nivel de crucifixión, el tercero, tenía la capacidad de matar a quien lo recibía o a lo menos adelantar su muerte. El versículo 2, la primera parte, dice: Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Los soldados se involucraron en 3 burlas. Hicieron una corona de espina, un manto de púrpura le colocaron y le dieron un saludo. En las modas romanas aparecen emperadores con coronas redondas, coronas tejidas con ramas y hojas alrededor sobre su cabeza. Los soldados tejen una corona de espinas como una cruel imitación, burlándose de Jesús. Sigue diciendo el versículo 2, y le vistieron con un manto de púrpura. Este tipo de ropa era cara y se reservaba para los ricos y poderosos. Es posible que estos soldados hayan pedido prestado el manto de púrpura a uno de sus oficiales. Versículo 3 dice: y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Los soldados modificaban su saludo común para el emperador: salve, César, diciendo acá: salve, rey de los judíos, pero lo hacían en forma de burla. En lugar de saludarle bien, le abofetaban la cara, algo muy doloroso, y probablemente un gran número de soldados quisieron participar de este juego cruel. Versículo 4 dice: entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato sale de nuevo del pretorio para hablar con los líderes judíos. De nuevo declara que no haya ningún delito de qué acusar a Jesús. Versículo 5, la primera parte, dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Jesús sale con Pilato, sea por orden de Pilato o por algún empujón de un soldado romano. Lleva la corona de espinas y un manto de púrpura, símbolos de que se burlan de su poder. En aquel momento ya había sido azotado, en el versículo 1, y había sido abofetado por los soldados, en el versículo 3. Ya estaba moreteado y sangriento, una imagen
humillante. Seguramente esto fue parte del plan de Pilato, presentar a Jesús como patético en lugar de alguien peligroso. Y dice, versículo 5, al final, y Pilato le dijo, he aquí el hombre, he aquí el hombre. Las palabras de Pilato seguramente tienen una intención irónica. He aquí el hombre, por quien hacen tanto escándalo. He aquí, no parece alguien peligroso. Las palabras y las acciones de Pilato se burlan de Jesús y también de sus acusadores. Y Jesús es una persona que da lástima en vez de verse como alguien peligroso. Los que le acusaban son culpables también de crear tanto escándalo por nada. Los líderes judíos sin duda comprenden las implicancias de las palabras de Pilato, y esto solo sirve para endurecerse en su determinación de causar la crucifixión de Jesús. Versículo 6, la primera parte dice, cuando le vieron los principales de los sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. En los otros evangelios, los principales sacerdotes incentivan a la multitud a pedir la libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. En Marcos 15, 11 al 15, vemos eso, pero en este evangelio los principales sacerdotes y los alguaciles se involucran directamente en lugar de instigar a la multitud a actuar. Son ellos los que gritan, crucifícale. Sigue diciendo el versículo 6, Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Pilato dice, hacerlo ustedes, hacerlo vosotros, porque yo no encuentro razón para hacerlo. Parece que está dando a los líderes judíos la autoridad de matar a Jesús, pero sus palabras son las de un hombre disgustado y frustrado por la terquedad de los judíos. Y los judíos les responden en el versículo 7, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Mientras que la primera responsabilidad de Pilato es imponer la ley romana, también debe apoyar las leyes locales. Debe apoyar líderes locales en mantener las leyes que ellos tenían y sus costumbres. Guardar la unidad de los judíos y los romanos. La ley a que se refieren los líderes judíos es la de blasfemia. Y dicen que Jesús blasfemó al hacerse el mismo Hijo de Dios. El castigo por la blasfemia es la muerte por apedreamiento, como lo dice en Levítico 24, 16. Versículo 8 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato se asusta cuando oye que Jesús dice ser el Hijo de Dios. Entre los romanos hay muchas historias acerca de dioses que aparecen de formas humanas y eso era algo muy común de creer. Pilato acababa de mandar a azotar a Jesús si de verdad él resulta ser un ser divino, un hijo de un Dios. Pilato entonces estaba temiendo las consecuencias de sus acciones. Además, en el Evangelio de Mateo nos dice que la esposa de Pilato le envió decir estas palabras, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él.
Mateo 27, 19. Este mensaje ha reforzado la angustia de Pilato. También es posible que el comportamiento de Jesús a lo largo del interrogatorio haya dejado a Pilato preguntándose si realmente Jesús será divino. Versículo 9: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? A Jesús no le dio respuesta. Intentando otra vez comprender los eventos que acababan de suceder, Pilato le hace a Jesús una pregunta: ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Sería interesante saber cómo hubiera reaccionado Pilato si Jesús le hubiera dicho que él era de Dios, que él mismo era Dios y venía de Dios. Pero Jesús no dice nada, quedó callado. Versículo 10, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? A Pilato le enoja que Jesús se niegue a contestarle. Según la ley romana, Pilato tiene la potestad, la autoridad, el poder de vida o muerte sobre Jesús, y sugiere que le puede permitir a él vivir. Pero la verdad es que siente gran presión por parte de los líderes judíos para crucificar a Jesús. La sugerencia de soltarle es algo que no va a suceder. Se hace cada vez menos realista. Versículo 11, la primera parte: respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Jesús le corrige a Pilato y le dice que si él tiene alguna autoridad sobre su vida es porque Dios se la ha dado. Pilato no tiene potestad sobre la vida o la muerte de Jesús, sino por parte de Dios. No debemos pensar que esto significa que Pilato queda absuelto de su responsabilidad por sus acciones. Dios no ha hecho imposible que Pilato tome la decisión correcta. Él pudo haber tomado la decisión correcta. Lo mismo sucedió con Judas. Pilato tendrá que responder por sus acciones de ese día. Versículo 11. Al final dice: por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Podríamos pensar que Jesús está hablando de Judas Iscariote, que había entregado, lo había traicionado y entregado, como que él tiene el mayor pecado. Sin embargo, Judas no entregó a Jesús a Pilato, sino que él lo entregó a los alguaciles del templo y a los líderes judíos. Aunque Judas sí fue culpable de un pecado muy grande, de quien está hablando acá es de Caifás. Caifás fue quien entregó a Jesús a Pilato, el sumo sacerdote. Fue el sumo sacerdote el que había empezado a convencer al Sanedrín, que un hombre muera por el pueblo, que eso era lo necesario. Capítulo 11, versículo 50. Aunque el nombre de Caifás no aparece muchas veces en este evangelio, él es el líder principal de los sacerdotes que no ha dejado de conspirar para que Jesús sea crucificado. Caifás es el de mayor pecado, es el que mayor pecado tiene. De todos modos, el hecho de que Caifás sea culpable del mayor de los pecados no significa que la culpabilidad de Pilato quede eliminada. El pecado de Pilato también fue grave,
fue un pecado terrible, Él da libertad a que Jesús sea crucificado. Crucifica al Hijo de Dios. Versículo 12, la primera parte, dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pilato estaba convencido desde el principio que Jesús era inocente y su intención era soltarle. En varias ocasiones ha intentado salvarle. Pilato, no queriendo desviar la justicia bajo su mandato, ha intentado hacer lo correcto, sabiendo que él es justo y que lo estaban acusando injustamente. También parece impresionado con Jesús y quiere salvar a un hombre bueno que hace el bien. Sigue diciendo el versículo 12, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace rey a César se opone. En el versículo 6, eran los principales sacerdotes y los alguaciles los que estaban gritando: crucifícale. Ahora, en este versículo, son los judíos los que protestan en contra de la libertad de Jesús y piden por su crucifixión. Podemos ver en este versículo que los principales sacerdotes han encontrado el tendón de Aquiles de Pilato. Ellos mencionan al César y lo están acusando de que se opone a César si deja ir libre a Jesús. Versículo 13 dice: entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal. Vemos acá que Pilato por fin es derrotado. Sigue diciendo el versículo 13, se sentó en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata. Estos son los nombres de ese lugar en griego y en hebreo o arameo, que son la lengua común del tiempo de Jesús, de los judíos en el tiempo de Jesús. Versículo 14, la primera parte dice: era la preparación de la Pascua. En este evangelio parece que Jesús es crucificado a la hora en que los sacrificios de los corderos para la Pascua eran sacrificados. Y como la hora sexta nos dice, esto nos indica que el día estaba comenzando, y termina diciendo el versículo 14, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. De nuevo Pilato se burla de ellos presentando a Jesús como su rey. La ironía, claro, es que Jesús de verdad es su rey, pero ellos se niegan a reconocerle como tal. Versículo 15, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? De nuevo los líderes judíos y quizás la multitud exigen la crucifixión de Jesús. Y de nuevo Pilato se burla de ellos, llamando a Jesús su rey. En estos momentos, a los sentimientos de ambos lados ya llevan mucho tiempo endurecidos y no existe la posibilidad de un diálogo. Sigue diciendo el versículo 15, respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Hay muchísima ironía en todas estas declaraciones. Los principales sacerdotes rechazan la declaración de que Jesús es el rey de los judíos, diciendo que César es su único rey. Pero vemos en la Biblia que Dios es el legítimo rey de Israel.
Jueces 8:23 y 1 Samuel 8:7. Al proclamar que César es su único rey, los principales sacerdotes son culpables de la misma blasfemia de la cual habían acusado a Jesús. Versículo 16. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. No hay documentación en este evangelio, de que Pilato pronunciara sentencia sobre Jesús de manera oficial, pero al final admite su derrota y entrega a Jesús a ellos para que sea crucificado. En un sentido, Pilato entrega a Jesús a soldados romanos porque ellos son los que llevarán a cabo la crucifixión, pero en otro sentido, Pilato verdaderamente entrega a Jesús a los líderes judíos que han exigido la crucifixión. Así es la maldad del hombre. Ama el pecado, no quiere ir a la luz. Jesús es la luz del mundo, y lo que el mundo hizo a él y lo que exigió a él es que sea crucificado, que muera, que sufra y muera. Jesús sabía que había llegado su hora. Iba a la cruz, pero en aquella cruz no iba a morir como una persona normal, porque él no era uno más. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Iba a morir y pagar por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Todo esto estaba en el plan de Dios, para que todo aquel que en Él cree, sus pecados le sean perdonados y la justicia de Cristo le sea otorgada. Cristo estaba a pasos nomás de comenzar esta obra maravillosa para salvar las almas de muchos.